pero a él no le vieron. Oh, vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? ¡Quédate! Buenas tardes para todos ustedes. De nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Hay que tener bastante presente el centro de nuestra fe cristiana, que viene siendo esta celebración del Triduo Pascual, que termina precisamente con la pasión, muerte, resurrección y ascensión a la derecha, que estuvimos preparándonos con la Cuaresma durante 40 días. Y aquí hay que recalcar que la resurrección y ascensión a la derecha al Padre por nuestro Señor Jesucristo fue realizado según los documentos de los evangelios en un solo día. Lucas es el único que nos habla de 40 días que ascendió a la derecha del Padre, y que en estos 40 días estuvo dando a conocer a sus discípulos su resurrección, apareciéndoseles de diferente manera tanto a los discípulos como a los apóstoles y también a las mujeres que lo acompañaban en su ministerio y trabajo. Hay que recordar también que 50 días para nosotros van a ser para ahondar en este misterio del resucitado. Ahora, quisiera más bien retomar las lecturas de la Vigilia Pascual, que nos ilumina bastante por el Papa recientemente fallecido, Benedicto XVI. Es un gran teólogo, escritor, a tal grado que por lo menos tienen 14 obras realizadas antes de ser papa, como cardenal, siendo papa, mas también después de retirarse del cargo o siendo emérito. Otros más documentos se quieren también salvar cuando él estuvo de maestro, para así tener completamente toda su obra de el caminar de él, gran teólogo,
de nuestros tiempos últimos. ¿Qué nos dice el Papa? Retomando la vigilia pascual. Primera lectura. Aquí se me olvidaba que es bueno tenerlo presente, que la vigilia pascual es la madre de todas las vigilias. Anteriormente se hacían vigilias en unos santos y santas, sobre todo a nivel católico. Acá hay mucho la costumbre en San Cristóbal de las Casas hacer esa vigilia con el nombre de los maitines. Si tenemos en cuenta esta tradición, podemos decir que la vigilia pascual es la madre de todos los maitines. También, por otro lado, si asistimos a esta vigilia pascual, está llena de luz. La liturgia de la luz. El cirio pascual. La hoguera. El fuego nuevo. La bendición de las aguas, especialmente bautismales, con que se bautizaban una vez al año en este tiempo los catecúmenos, tras 3 años de preparación, ya adultos, haciendo sus renuncias, el credo, que precisamente lo recitamos cada domingo y que nos hace siempre conmemorar nuestro bautismo e integración a la iglesia, y sin negar que somos hijos de la luz. ¿Qué nos dice el Santo Padre del libro del Génesis? En el principio, creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soleada y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Dios dijo: que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Me brinco al día cuarto, que precisamente nos habla así: y fue Dios que hizo 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche, y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separa la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Primer día, hay una luz ya. Entonces, el cuarto día es una luz, pero para nosotros, para los terrestres. Y esa luz viene siendo Dios, la verdad, nos enfatiza el Papa.
Contrariamente, tenemos la mentira a la verdad y la luz a las tinieblas. Ahora también tenemos nosotros que entender desde el primer día que precisamente Él está y la tiniebla es, como vamos a ver en unos minutos más, la oscuridad es la ausencia de luz o también ausencia de bien. Regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Les acompaña el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. También, además de YouTube, pueden acceder a otros medios de comunicación como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Estamos viendo la vigilia de las vigilias, la madre de todas las vigilias, que viene siendo el sábado pasado, con la vigilia pascual. Y con la primera lectura, con la iluminación que nos da el Papa Benedicto, comenta que el primer día ya estaba la luz y en contraposición las tinieblas. Pero en el cuarto día es cuando ya aparece quien preside el día y la noche, la luna, el sol, las estrellas. Y entonces comentábamos que hay más allá de lo material, que nos quiere decir la Sagrada Escritura. Y precisamente es cuando Pablo nos habla precisamente en esta lectura de del día de la celebración de la vigilia pascual, que nos habla precisamente que somos nosotros criaturas nuevas. Y ese ser de criaturas nuevas nos lo está precisamente diciendo más concretamente la tercera lectura de la vigilia pascual, que nos está hablando precisamente el profeta de que nosotros
tenemos con esta fe, podemos nosotros precisamente ya pasar a una cuestión ya más práctica en nuestro caminar. Y nos dice así: ¿por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Recordemos las desgracias en el 82, acá el Chichonal. En el 84 tenemos a San Juanico. En el 85 tenemos el temblor del 17 de septiembre. Y también, últimamente, 2017, otro temblor. Y cómo precisamente cuando hay estas desgracias, como en otros lugares, cómo hay precisamente lo que nos dice el profeta: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es el pan y el salario en lo que no alimenta? Y precisamente lo que hablábamos viene siendo la contraposición de la verdad, mentira, luz, tiniebla. A tal grado que los primeros cristianos, y todavía nosotros hoy podemos ver en las iglesias antiguas, que el altar mayor mira al oriente, a la luz. Pero tenía su sentido, que veníamos de las tinieblas del occidente para llegar al oriente, a la luz. Y también nos dice el Señor: ustedes son la luz del mundo. Brille su luz para que glorifiquen a su Padre Celestial. La luz, la tiniebla. La verdad, la mentira. Que precisamente ahora pasemos al Evangelio de la resurrección del Señor, que precisamente nos relata el resucitado. Van a ver estas mujeres. ¿A quién buscan? No está aquí, ha resucitado. Y nos vuelve a remarcar el Papa Benedicto: se presenta de nuevo la luz allí. Y esa luz precisamente nos hace entender que Él venció las tinieblas del pecado y de la muerte. Y también aquí debemos de entender lo que dice en otro momento Pablo: el aguijón de la muerte es el pecado. No la muerte biológica, que todos vamos a padecer tarde o temprano, sino que la muerte eterna, en la cual ya entró el primogénito de entre los muertos, Jesús nuestro Señor. De nuevo,
la resurrección de ayer se realiza en un solo día. Baja a los infiernos, al Sheol, y sube a la derecha del Padre, que también después vamos a ver, vendrá el Espíritu Santo. Y Él nos enseñará a entender todo lo que yo les he enseñado. Él vence a la muerte, es el primogénito, o también es, como nos va a decir el Señor en otro momento, la palabra, la semilla que cae en buena tierra, dará el 40, el 60 y el 90. Y Él llegó al 100, y santos y santas al 90. Pero también nos quiere decir, ese proceso es nuestro proceso también de pasar de las tinieblas, de la idolatría, del egoísmo, de todo aquel que es pecado, a la luz. Haremos un espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. Tendremos presente en este segmento los tiempos privilegiados del padre Andrés Pardo de la editorial Monte Carmelo. ¿Qué nos habla él? Para precisamente poder mejor entender la Semana Santa. Unificar, inciso A, las celebraciones en la Pascua. Hay que evitar una Semana Santa hecha pedazos sin relación de unidad en sus celebraciones, partiendo de una visión unitaria de los misterios que se celebran en los distintos días. Por su unidad teológica, en la Pascua de Cristo, debemos dar el mensaje espiritual que facilite la visión de la síntesis por la relación de los temas y hechos fundamentales. Cena, sacrificio, pasión, muerte, resurrección. Lo esencial de la Semana Santa, en su celebración sacramental, el bautismo y la Eucaristía, es el centro de la vigilia pascual y meta de todo el triduo sacro y de la Cuaresma. El Domingo de Ramos sirve de pórtico perfecto con la estructura triunfante y dolorosa. El Jueves Santo nos evoca
la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor, que son precedidos de la reconciliación de los penitentes y la bendición de los óleos. El viernes se polariza en el misterio de la cruz y la muerte del Señor. B. Unificación y celebración del Tríodo Pascual. Número 1. El fenómeno de la secularización se ha dejado sentir en amplias capas de la población para que la Semana Santa y el Tríodo Pascual sean convertidos en la oportunidad que les brinda un marco netamente religioso, con repercusiones de carácter laboral, por unas vacaciones de primavera que se consideran necesarias por el ritmo de trabajo que impone la sociedad industrial. Así, el éxodo de las grandes ciudades hacia los puntos de la costa o la montaña empiezan a ser casi masivos en estos días del año. 2. Persiste, sin embargo, la intensidad celebrativa en los lugares de mayor tradición, aunque con la importante connotación de que las celebraciones que, en su tiempo, fueron expresión viva de un sentimiento religioso del pueblo, son ahora, sobre todo, objeto de admiración por parte de los forasteros que acuden, con lo que pasa en primer plano un cierto sentido de espectáculo y casi siempre una manipulación al servicio del turismo. El primer punto de considerar en la irreversibilidad de la situación descrita arriba, las comunidades cristianas, sobre todo en las ciudades más grandes, se despueblan al llegar los de la Semana Santa y Pascua. Ni siquiera los fieles más comprometidos parecen dispuestos a renunciar a unos días de descansos lejos de su lugar de residencia habitual en aras de una participación en el culto. Por triste que resulte, debemos reconocer que incluso las parroquias de mayor vitalidad ofrecen en estos días una impresión bastante penosa. A las celebraciones acuden, sobre todo, personas mayores y personas de paso sin vinculación con la parroquia. Los jóvenes y los militantes se han ido. Muchos pastores tienen la impresión de prescindir celebraciones de escasa repercusión en la vida de la comunidad. Se hace, por tanto, más difícil una preparación entusiasta de las mismas. El segundo punto a tener en cuenta es que persiste una disociación importante entre la expresión popular del misterio pascual y la comprensión oficial del mismo, tal y como se refleja en el culto de la Iglesia, allí donde existe una tradición arraigada de manifestaciones, tales como las procesiones,
las dramatizaciones populares, etc., el pueblo prefiere, con mucho, a los ritos eclesiales. Finalmente, y en otro orden de cosas, los horarios teóricamente ideales para la celebración de los cultos del Tríodo Pascual o resultan incompatibles con los ritmos de la sociedad de hoy, careciendo de poder de convicción, o, como es el caso de la vigilia pascual, han sufrido una manipulación intolerable, aunque tolerada, por razones del pragmatismo de la asistencia. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta cuarta y última parte de una liturgia para la vida. En esta semana, 21 de abril, conmemoramos a San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia, años 1033-1109. Su padre, un noble italiano, se opuso a su vocación religiosa, por lo cual Anselmo escapó a Francia e ingresó en un monasterio benedictino. Nombrado abad, continuó con la predicación y fue reformador de la vida monástica y es considerado uno de los padres
del monasticismo. Fue nombrado obispo de Canterbury y escribió muchas obras teológicas, pero entró en grave conflicto con el rey Guillermo II de Inglaterra a causa de las investiduras laicas y de la negativa del rey a reconocer al Papa Urbano II. El rey lo exilió, pero después de un breve tiempo en el exilio, pudo regresar a su sede episcopal. Toda su vida fue una búsqueda de Dios desde el corazón. El Catecismo de la Iglesia nos cita: la fe trata de comprender, luego continúa. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más extendida de amor. 23 de abril, San Jorge Mártir, 303. Fue educado por su madre en la fe cristiana. Se enroló en el ejército y llegó a ser parte de la guardia personal del emperador Diocleciano, pero dejó las armas y se enfrentó a él a causa del trato injusto y la persecución que se estaba haciendo a los cristianos. Entonces fue encarcelado y sufrió el martirio. Existen muchas leyendas sobre Jorge, de sus enfrentamientos con fisuras mitológicas. Lo cierto y lo más importante es que defendió su fe a riesgo de su propia vida. Es patrón de soldados y de diversos lugares de Europa. Su defensa de la fe lo llevó al supremo sacrificio, del que habla el Catecismo. El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz, en ofrenda total al amor ante el Padre y por nuestra salvación. Uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Número 2100. En el mismo día, Adalberto, obispo. Años 956-1039. De una familia noble de Bohemia, sentía fuertemente la llamada al trabajo misionero y a la reforma del clero. Fue el segundo obispo de Praga. Sufrió mucho a causa de los conflictos con los poderes políticos y fue exiliado 2 veces. Toda su familia fue exterminada y el Papa Gregorio XII lo excusó de sus deberes como obispo. El duque de Polonia lo envió a evangelizar en Hungría, luego en el Báltico. Adalberto y su compañero de viaje fueron martirizados por sacerdotes paganos. La vida de Adalberto habla poderosamente sobre la perseverancia que no cede ante ningún acontecimiento, por muy doloroso o difícil que parezca. Demostró la fortaleza de la que nos habla el Catecismo. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Número 1808. 24 de abril.
San Fidel de Cismaringa, presbítero y mártir, 1578-1622. Se llamaba Marcus Rey y era de padre español y madre alemana. Obtuvo doctorados en leyes y filosofía y practicó el derecho con la intención de defender a los más desfavorecidos. Luego entró en la orden capuchina y allí recibió el nombre de religión, Fidel. Su oficio era predicar y servir a las tropas austriacas. Fue destinado a liderar un grupo de predicadores trabajando para la congregación, para la propagación de la fe, para predicar a protestantes, especialmente a los calvinistas, que se habían extendido mucho por Suiza y Alemania. Predicaba con elocuencia y fuerza, pero con suavidad, y ejerció un gran atractivo en quienes lo escuchaban. Fue víctima de una emboscada y martirizado. Haciendo honor a su nombre, Fidel fue un hombre fiel, lleno de fe y defensa de la fe hasta el fin, como afirma el Catecismo en el 172. Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe. 25 de abril. San Marcos Evangelista. Era discípulo de Pedro y autor del segundo Evangelio. Además de contar con su Evangelio, sabemos que acompañó a Pablo en misión de Chipre. Después de ir desde Jerusalén a Antioquía con Pablo y Bernabé, los escrituristas deducen que debió de haber alguna disputa con Pablo, porque repentinamente Marcos ya no lo acompañaba. Pero también aseguran que más tarde debieron reconciliarse, según se desprende de posteriores comentarios de Pablo sobre Marcos, de quien se dice que fue su consolador en la prisión. Marcos también tiene relación con Pedro, llamándolo su hijo. Marcos fue uno de los primeros misioneros de la Iglesia, siguiendo el mandato de Cristo. El Catecismo habla de cómo Dios utiliza las capacidades de las personas para transmitir su mensaje, diciendo que Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. Marcos utilizó sus talentos bajo la inspiración de la gracia de Dios y nos ha dejado uno de nuestros mayores tesoros en su Evangelio. Muchas gracias, hermanos y hermanas, que nos dejaron llegar a su casa y a sus hogares. Que esta Pascua de Resurrección vayamos, como nos dice el Señor, creciendo 40, 60 y 90. También pidamos la protección de María Santísima para llegar a ese puerto en que la vida no se acaba. Feliz noche, buenos días para todos.
El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión. A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo. Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Se dice por ahí que a África a los países de África se le dio la independencia del suelo para arriba, pero el subsuelo quedó en manos de los colonizadores que vendrían de